¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Hoy vamos a hablar de este desafío que para las madres, para los padres, nos implica la red, Internet, sobre todo como riesgo, como amenaza para nuestras niñas, para nuestros niños, para los adolescentes. Hay virtudes enormes en Internet, pero también hay riesgos que hay que conocer y protocolos, normas que nos permitirían que esa descendencia nuestra tan querida sepa cómo recorrer la ciudad virtual. Vamos a hablar de esas amenazas, pero sobre todo de una, pornografía infantil. La producción de pornografía y los niños, las niñas que pueden ser carnada para esa empresa que mundialmente no hace más que crecer, pero también cómo protegerles frente a la exposición de la pornografía que está ahí, pues al alcance de un teclazo, a la distancia de tocar la pantalla de un dispositivo. Amenazas que enfrenta la niñez, la adolescencia en la red. Ese es el tema de esta noche. Comenzamos. Lo anunciado, vamos a hablar de la ciudad virtual, de la red de redes, Internet y los riesgos que puede implicar para niños, para niñas, para adolescentes. No saben cuánto les agradezco a nuestros invitados, a nuestra invitada que nos acompaña esta noche. Como esta edición, aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Comenzamos con Laura Gómez Sánchez. Buenas noches, mi nombre es Laura Gómez, soy suboficial de la División Científica de la Policía Federal en transición a la Guardia Nacional. Estoy adscrita al Centro de Delitos Electrónicos contra Menores y bueno, nuestra principal labor es atender lo que es pornografía infantil, el robo de identidad, todo relacionado a las personas menores de edad. Policía cibernética, para decirlo Policía cibernética. en corto, como se conoce popularmente. Sí. ¿Qué tan grande es la policía cibernética, Laura? Grande en nombre, con muchas ganas, pero pocos los compañeros que, bueno, nos dedicamos a esta gran labor, porque es una gran labor. El abarcar la red en Internet es una labor titánica, pero pues con muchas ganas y mucha actitud es como podemos sacarla adelante. Voy a darle la bienvenida también a Armando Novoa. Me da gusto que estés ¿Cómo por acá. estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Soy Armando Novoa, director de la Asociación Civil Alianza por la Seguridad en Internet. Nosotros operamos desde hace 10 años una línea de denuncia ciudadana de contenido ilegal y fraudulento detectado en la red que puede afectar la salud de las familias mexicanas, la salud emocional, la salud física, la salud financiera. Recibimos todo tipo de reportes clasificados de muchas formas. Algunos son constitutivos de delito y entonces nos apoyamos en las unidades de investigación cibernética, pero la gran mayoría son lo que llamamos estridencias digitales que afectan, ¿no?, la forma en que tú puedes aprovechar Internet, que al final es una gran herramienta que puede detonar tu potencial, pero en manos inexpertas, en manos de los niños, sin límites, sin orientación, sin educación, pues existen facilidades para que se pongan en contacto con contenido inapropiado para ellos, con propuestas que no son aptas para ellos. Y entonces los pobres niños tienen que empezar a tomar decisiones que ni siquiera son apropiadas para su edad, ¿no? Internet sin peligro para tus hijos es un texto de tu autoría. Oriéntalos hacia una vida digital ética y productiva, justamente de la Escuela para Padres. Aquí está el libro. Y tengo también conmigo Juan Martín Pérez. No es la primera vez que está con nosotros. ¿Sabes cuánto gusto me da volverte a ver aquí, Juan? Muchísimas gracias por la ocasión. Bueno, yo soy director de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es una articulación de 75 organizaciones que trabajamos en todo el país. Y bueno, nuestra tarea es literalmente lograr que se cumplan los tratados internacionales y las leyes que se han construido para la defensa de derechos de niños y niñas, y con mucha prioridad el fortalecimiento de organizaciones y la voz de niños y niñas directamente en la defensa de sus derechos. Martín, muchísimas gracias, y gracias a Ignacio Salinas Valdés también por acompañarnos. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches.
Soy director de investigaciones de la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos. Es una asociación relativamente nueva, lleva 5 años. Nuestro objetivo principal son dos. Uno es la prevención y otro es parte de coadyuvar a través de la capacitación de menores estamos hablando de primaria, secundaria, que son las principales, son población más vulnerable, y nos dedicamos a capacitarlos, nos dedicamos a canalizar todas las denuncias que vienen, y eso fue pues, gracias a la colaboración que vamos teniendo a través ya de 10 años de experiencia en la materia, que nos hemos encontrado, digamos, ahorita con Armando, que nos vamos a encontrar aquí después de 6, 7 años, y que el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Toda esta parte de la población vulnerable, de los niños, de las niñas, y que están siendo víctimas cada vez más, y que tienen las consecuencias más graves todavía, porque ahora tenemos dos elementos importantes que nosotros determinamos dentro de la asociación, que es un dispositivo de fácil acceso y el Internet, que es de fácil acceso, ¿no? Entonces ya todos podemos conectarnos, y son los dos elementos brutales para la niñez en esos tiempos, ¿no? Les agradezco muchísimo. Abrimos la conversación y déjenme ponerme de acuerdo con ustedes un poco en los términos, porque lo voy a decir digamos, en la definición que Lina Ornelas, ella es la que lleva relaciones de gobierno desde la empresa Google, nos ponía justamente hace algunos años en este mismo programa. Sí, bueno, los papás, las mamás, enseñamos a los hijos a cruzar la ciudad. Le decimos cuando hay un semáforo en verde qué significa, o en rojo, dónde están las líneas para cruzar, en fin. Y eso que enseñamos a nuestros hijos les permite sobrevivir la ciudad. Y sin embargo, no enseñamos a las niñas, a los niños, a cruzar, a sobrevivir la ciudad virtual. Y probablemente sea tanto más amenazante que la real. No sé si una es más que otra, pero creo que la metáfora vale la pena. Y en ese sentido, me necesitaría como una definición más precisa de a qué nos referimos con la ciudad virtual. Porque en efecto está la red de redes, Internet, pero también está la red oscura. Yo no sé si los niños pueden llegar hasta ahí. Pero además están las plataformas, ¿no? Y plataformas de muy distinta índole, desde WhatsApp, la posibilidad de hablarse por FaceTime, la posibilidad de hacerlo por Facebook, en fin. Y luego, pues en efecto, hay plataformas que hoy los tienen atrapados, ¿no? No paran de ver YouTube, y los youtubers van y vienen con ahora youtuberos que traen pues, contenidos que no son precisamente para niños. En fin, sí estamos encontrándonos pues, con una ciudadsota. Ayúdenme cuando dicen la red a ponerlo ya en contexto que uno pueda entenderse. ¿A qué se refiere? Bueno, la red se llama red porque puede conectarse a diversos, hasta países en el mismo momento, y es como si tejieran una telaraña y la misma línea lo lleva a varios puntos. Entonces, bueno, lo queremos ver así cuando tenemos que ir a las escuelas, por ejemplo, con los pequeños, a darles pláticas sobre prevención. Muchas veces nos han dicho, oigan, ¿y ustedes trabajan también en la Deep Web? Y nosotros, un niño de primaria diciéndonos, trabajan en la Deep Web. Entonces, muchas veces ellos entienden más de redes que nosotros. Ahora también manejamos... Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, perdón que insista, porque estamos todos ponernos de acuerdo, la red oscura o la Deep Web, ¿qué es y a qué se distingue de la web o de la Internet o de la red? Bueno, en la Deep Web o la red oscura es donde vamos a encontrar lo que viene siendo el mercado negro. Desde órganos, venta de órganos, droga, armas, todo lo que uno no se imagina. Pornografía. Pornografía, claro, pornografía, venta de niños, la trata de personas. ¿Y ustedes trabajan en la red profunda? Cuando se requiere, sí. ¿Y cómo se penetra la red oscura? Tiene que ser a través de usuarios y de una red especial, protegiéndonos también porque salen, pues tiende a haber personas que están buscando o tratando de identificar los datos de las personas que accesan. De los policías incluidos. Incluidos los policías. Entonces, procuramos hacerlo de una forma responsable. Pero, Armando, ¿qué tanto riesgo corre un niño de 11 años de caer en la red
Profunda. en la red oscura, en la dark web o en la Sí, deep web, como sí. se le conoce. Vaya, mira, normalmente un chico que ingresa a esa sección, para lo cual requieres un navegador especial, ahí no llegas con tus navegadores comunes como Google Chrome o como Safari. No te llevan. No, ¿por qué? Porque ampliando un poco la definición de Internet, Sí, sí. es bueno usar analogías, sobre todo cuando se las vamos a explicar a los niños, ¿no? Hablarles de qué es una red. En realidad, Internet es una infraestructura que interconecta dispositivos y protocolos que dan vida a la posibilidad de intercomunicarse entre ellos. Son calles y avenidas. Es una maraña, si lo quieres decir así, de dispositivos que almacenan y ofrecen información y servicios y distintos recursos que pueden ser accedidos a través de protocolos. Un protocolo muy conocido es el HTML, que es el que le da vida es el lenguaje pues, en el que está programado todo Internet. Los navegadores, como Google Chrome, como Firefox, interpretan ese protocolo, porque cuando tú visitas, por ejemplo, unbanco.com, lo que hace tu dispositivo es ponerse en contacto con el equipo que tiene almacenado ese servicio, ¿no? ese .com, y te lo despliega en tu pantalla. Para que eso ocurra, intervinieron una serie de dispositivos, recursos, protocolos, en fin, mucha tecnología. Tú nada más das Enter. Todo, si subieras todo, es como cuando llegas con tu carro a una caseta en la carretera. Tú aproximas el tag y ves que se abre la valla. Para que eso haya sucedido, se interconectaron infinidad de situaciones para que eso se resuelva. Igual en Internet es una cuestión, digamos, similar, ¿no? Estos protocolos no son los mismos en la Deep Web que en la web abierta. Los protocolos HTML, ¿no? Que son el hipertexto para transferencia, ¿no? de información, que funciona en Internet, no funciona en Deep Web. Ahí el protocolo es distinto. Entonces necesitas un navegador que puede interpretar ese protocolo. De hecho, las extensiones de las páginas en Deep Web no son HTML como las del Internet abierto, son .onion. ¿Por qué? Porque hay una analogía de la Deep Web y de los navegadores. La cebolla tiene muchas capas, ¿no? Tú vas pelando capas para ir pudiendo ir accediendo al centro del producto. ¿Está prohibido meterse a la Deep Web? No está prohibido. No hay una prohibición como sea, tal. si De yo- hecho, en Internet Me hago de uno de esos pues, navegadores. Y... yo te acompaño a hacer una visita guiada el día que tú quieras, porque hay manera de navegar ahí de manera incógnita. Lo que se refiere al oficial es justamente que si te identifican, esos sitios te pueden identificar como visitante, identificar tu conexión y en un momento dado poder tratar de hacer una conexión de alguna forma clandestina y subtecnológica para dañar tu equipo en un momento dado si es que tú Entonces, no participas respetando. lo primero que le dicen a los niños es no te exhibas, Pero no te arriesgues. ahorita estás hablando de una de las partes más profundas, oscuras y aisladas de lo que es todo ese universo interconectado llamado Internet. En el Internet abierto existen muchas áreas de riesgo para los menores de edad. Pero vaya, ¿sabes qué ha pasado mucho con las familias, con la conducción de la vida digital de un hijo en familia? Que la lógica con la que normalmente un papá conducía, una mamá conducía a un hijo, o las indicaciones que le daba, se han puesto de cabeza. Sí, Lina, yo coincido mucho con ella, te dice, es la calle, es como una calle. Vaya, pues cuando tú vas a un estadio de fútbol con tu hijo de 11 años, si él quiere ir al baño, no le dices, ve solo y regresa, aquí te espero, lo acompañas. ¿no? Déjenme hablar porque a veces es una interconexión de dispositivos, de almacenamiento, información diversa. Pero a ver, ¿cuáles son los edificios más relevantes, pensando en un niño, de esa red? Es decir, ¿qué visita más el niño? ¿Redes interpersonales, plataformas, sitios? Bueno, aquí tenemos la experiencia de que ha ido evolucionando mucho esa parte de ir enganchando a los menores. Y saben, el depredador cibernético sabe los gustos que van y las tendencias que se van generando día a día. Hoy puede ser un dibujo animado el que esté ahorita de moda y ocupan sitios web, plataformas de videojuegos, que es lo que más común están usando ahorita, y juegos que ya están interconectados a través de consolas. Y hay chat que se comunican a través de ciertos grupos. O sea, lo que los niños están visitando más son juegos. Juegos. ¿Qué más visitan? Video. Digo, antes de entrar al tema de la depredación, pero juego, video, ¿qué más? Sí, toda la cuestión de YouTube es ahorita Redes fundamental para sociales. ellos. O sea, es alguien que no sabe de los youtubers de un menor de 9, 10 años, no saben de nada. No existen. No Si no han existe. visto los polinesios, no existen. Por ejemplo, No Exactamente. existe. ¿No? A Germán Garmendia, que ahora está de moda. A ver, ¿qué más visitan los niños? Mira, yo creo que lo que significa la red, que además hay que ubicar, es un derecho humano, el acceso a Internet,
definido así por Naciones Unidas 2011, implica información. Esta infraestructura tecnológica que se ha explicado, estas formas de acceso, videos, textos, muchos libros, contenidos gráficos, están también los edificios con pornografía y demás. Entonces creo que hay que ubicarlo como es un mundo de información que también está construyendo culturas y es una manera de expresar y reproducir culturas. Entonces cualquiera de nosotros vamos a un edificio que es afín a lo que nosotros pensamos, queremos, como puede ir alguien a una iglesia, como puede ir alguien a un concierto. Algo parecido ocurre en todo lo que tiene que ver con la vida digital. Entonces niños y niñas tienen entonces este contexto familiar que les da valores, pautas. Está el contexto educativo, si es que la escuela aporta en esos elementos, y está su grupo de amigos, su grupo de referencias. Esos son elementos tales para orientar qué es lo que visitas, porque esto que estamos hablando de los youtubers claramente tiene una influencia con su grupo identitario, porque otro niño se lo dijo, porque lo conocen, porque es un tema para No, hablar. lo que decías hace un momento, te quedas fuera Así si no es. lo Y entonces por eso es que hay que ubicar que en realidad no es un tema que esté ahí, todo el mundo llega. Está en función de estos elementos que se asocian. Ahora, a la ciudad virtual le pasa un poco lo que nuevamente le pasa a la ciudad real. Es decir, está diseñada sobre todo para adultos y sin embargo la recorren pues niños de distintas edades, con distintas herramientas, con distintas capacidades y en realidad eso no está bien cribado, ¿no? Decías, hablabas de la pluma hace un momento, pues no es el internet no determina, a menos que le metas algunos candados, cuáles son las fronteras. ¿Cómo ayudar a un niño, dependiendo su edad, para que se arroje a este universo tan mayúsculo? Realmente al problema que nosotros nos enfrentamos en la coordinación es que los papás dicen, mi hijo se la pasa todo el día viendo el teléfono, está dentro de la casa, aquí lo veo. Sin embargo, ellos no ven lo que ven los niños, ni los jóvenes, ni el adolescente, por así decirlo, ¿no? Realmente el problema aquí es el desconocimiento de los adultos para con los temas que están manejando los niños, ya sea, por ejemplo, un youtuber, ya sea un canal en específico, porque realmente hay niños desde los 2 años hasta el de 17, 18, que pueden estar viendo contenidos nocivos y ellos no lo reconocen. Entonces, realmente yo en la experiencia que tenemos en la coordinación es, primero, que los padres conozcan el funcionamiento, no nada más ya del teléfono, ¿no? O del aparato desde que se conecte, puede ser una tableta, una computadora, una laptop, sino también el contenido que pueden encontrar. Les digo, muchas veces nos dicen, yo lo veo todo el tiempo, está en la casa, pero no saben que cierran la puerta. Pero a ver, Laura, Y de ahí sale. es que no es posible que la mamá esté ahí atrás del hombro del muchacho todo el tiempo a ver qué está viendo. Es mucho más fácil decir, te presto el teléfono, te lo quito. Exacto. 1 hora al día, 3 horas al día o me desentiendo. Sí, y paso entonces a hablar de la relación con el dispositivo que se mencionaba, es el acceso a esa maraña. Vámonos a corte y les pido un poco que me ayuden a entrar a ese otro tema. ¿Qué se hace con la credencial de acceso, con el dispositivo a la red? Estamos hablando de pornografía y amenazas que viven niñas, niños, adolescentes en la red. No se vayan, continuamos. Estamos de vuelta, esto es Espiral y estamos hablando de riesgos, amenazas que Internet impone sobre los menores de edad, niños, niñas, adolescentes. Y bueno, les preguntaba hace un momento, me encantaría su opinión, ¿qué hacer con los dispositivos? Antes hablaba uno de la televisión como la niñera y ahora apenas empieza a ver al niño, a la niña que da lata, saca uno el teléfono y ¡ay, velo! Déjame en paz, estoy platicando con mi hermano, con mi amiga, con mi mujer. A ver, ¿qué hacemos con los dispositivos? ¿Cómo educarlos para relacionarse con los dispositivos? ¿Y a qué edad entregarles dispositivos que les den autonomía en su capacidad de interactuar en la red? Esa es la pregunta frecuente número 1 respondida en ese libro. ¿A qué edad? ¿No? Hoy hay muchas maneras de aproximarse a esa pregunta. Yo hoy le digo a los papás que no debían dar un teléfono inteligente a un hijo
hasta que el hijo no demuestre que es más inteligente que el teléfono. Y de eso te tienes que encargar Oye, tú. pero hay algunos que todavía no tenemos esa inteligencia. Coloco yo en esa circunstancia. Desde su- Mis papás, quién sabe si me darían hoy un teléfono. Bueno, pero desde su base etimológica e intelligere es entre opciones, es saber elegir. Claro. Y eso es la inteligencia. Y cuando está un chico de 10 años frente a la necesidad de elegir si ve un youtuber o ve a otro youtuber, o si le aparece una página, si da play al video o no le da play al video, o si ve que están bulleando a alguien, si le da like, si le da share, si lo reporta, hoy tiene que estar tomando decisiones que ni siquiera debía estar tomando a esa edad, debía estarse ensuciando en el parque, en el lodo con sus amigos jugando, ¿no? Se ha desequilibrado el desarrollo humano de los chicos en estas generaciones y esa es una de las causas por las que tenemos a millennials y postmillennials con los mayores índices de depresión, de angustia, de ansiedad y de pensamientos suicidas en la historia de la humanidad. La tecnología tiene muchísimo que ver. Ya países avanzados han tomado medidas drásticas para eliminar el uso de dispositivos en escuelas, porque cuando no hay un acompañamiento, cuando no hay una conducción del uso que le va a dar el dispositivo el chico, entonces sí que se puede deteriorar su percepción, su conciencia y muchas otras cosas, como nos han explicado la neurociencia, hoy nos explica lo que puede empezar a pasar en el cerebro de un chico que no tiene límites, por ejemplo, en el tiempo en el que está conectado. En el evento que hicimos en marzo de este año sobre adicciones a tecnología, a videojuegos, se hizo un estudio donde efectivamente esperábamos por este famoso juego Fortnite que hubiera una principal predilección de los niños por los videojuegos. Y no, la principal plataforma después de entrevistar a 3.500 chicos fue YouTube. ¿Sabes cuál fue el segundo lugar antes que videojuegos? ¿Se pueden decir marcas? Netflix. Segundo lugar en consumo de tiempo digital. No las redes sociales, no los videojuegos. Los videojuegos quedaron en tercer lugar y las redes sociales en cuarto lugar. ¿Sabes qué quedó en último lugar? Uso del dispositivo para escuela, para investigación escolar. Y esa es la razón número uno por la que un niño le puede hacer presión a su hijo, a su papá, para que le compre el dispositivo. Ahora, este dispositivo se puede gobernar muy fácilmente. A eso nos dedicamos en nuestra asociación, a educar a los padres de familia sobre cómo pueden gobernar el famoso smartphone. Porque, ¿sabes por qué se llama smartphone? A partir del 2007 que debutó el iPhone con esa categoría de smartphone, porque fue el primer, no porque ya tuviera cámara, el BlackBerry ya la tenía, el Nokia ya lo tenía, no porque le puedas mandar mensajes, eso ya se puede hacer con los teléfonos anteriores. La categoría de smartphone define al dispositivo al que se le pueden instalar aplicaciones y entonces extender su funcionalidad. Esas aplicaciones hoy le pueden abrir la puerta a los niños, una aplicación como Tinder, como Grindr, como Tor, como las calculadoras señuelo que esconden fotografías, esconden navegación. Todo eso puede un niño instalar cuando un papá no le cierra la puerta. Hoy le podemos enseñar a los papás cómo a un dispositivo le puedes quitar todo lo que trae antes de dárselo a su hijo e impedir que él le pueda instalar aplicaciones que tú no autorizas. Que tú no autorizas. No tienes que ser un experto en Internet, solo tienes que poner ese tipo de Yo límites. traía un poquito en polémica con Armando en relación a no entregarle un teléfono inteligente a un niño que no demuestra ser más inteligente. Tú le entregas un teléfono a un niño, un teléfono inteligente, y terminará siendo más inteligente. Muchos niños que no tienen la capacidad para hacer accesos a Internet lo conocen dentro de la red, lo conocen a través de manuales. Hemos tenido la experiencia de tener gente que se ha metido, de niños de 10 años, que se han metido precisamente a la dark web, a obtener otros cuantos más manuales para obtener otro tipo de cosas. En el ejemplo de hackear juegos o videojuegos. Entonces estamos hablando de una edad de 10 años donde el niño se dispara totalmente, o sea, no tiene límites, conoce, en la red está todo disponible, o sea, no es necesario que tenga un especialista en informática para poder tener acceso a todo eso. Es cierto, podemos delimitarles el acceso a ciertas cosas, sí, pero si no le delimitamos el servicio de Internet, van a seguir teniendo las puertas abiertas. A ver, déjenme preguntarles, Laura, Juan Martín, principales amenazas que puede enfrentar un menor de edad en las redes. Híjole, vienen los contenidos nocivos que pueden ser desde lo que se estuvo haciendo de la ballena azul, los retos, pueden ser... ¿Qué es lo de la ballena azul? Lo de la ballena azul se inició hace un año, más o menos, año y medio, en donde había ciertos retos en internet o a través de mensajería e iban subiendo de nivel, donde terminaban con el suicidio de la persona. O sea, una ruta para el suicidio. Exactamente, hace... Desafío. Desafíos, exactamente, como los que se quemaban con el hielo, los que se prendían fuego con gasolina.
Entonces, de hecho, había unos con canela, el polvo de la canela, lo inhalaban por la boca y mucha gente se ahogaba. Hace no mucho, unas 4 semanas, fuimos a dar una plática con una población pequeña de unas chicas que estaban siendo molestadas por un usuario en Facebook. Y la mamá de una de ellas nos comentó que la sobrina había fallecido por lo de la ballena azul. Es que en efecto está toda esta serie de juegos de desafíos, ¿no? De Sí. challenges que están ahí. A ver, ese es un riesgo. Ese ¿Qué es otro, uno. Juan Martín? ¿Qué otro Otro. tienes? Mira, Yo perdón, sí. creo también los juegos en línea, hay unos que son demasiado sangrientos y acaban con el tiempo por quitar la parte humanitaria del cerebro de los mismos niños y crecen siendo unas personas que no les importa el dolor de más gente, que así como pueden matar un animalito, pueden matar un niño, abusar sexualmente de una persona o de un niño. O sea, inhiben comportamientos éticos Exactamente. hacia el prójimo. Entonces, pero esto ya viene ya con el uso de mucho tiempo y exposición de mucho tiempo a los contenidos. ¿Qué más, Juan Martín? ¿Qué otros? Mira, yo tengo algunas dificultades, quizás no estamos hablando de lo mismo, pero yo ubicaría que tenemos que ubicar que nosotros adultos nacimos en el siglo pasado. Niños y niñas vivieron con este desarrollo de Internet y muchos de los códigos, y creo que tú lo planteabas bien, Ricardo, digamos, todo lo que hacemos está pensado desde el mundo adulto y lo decodificamos desde ahí. Es decir, no significa que aunque nosotros veamos el enorme peligro, ellos necesariamente lo estén decodificando de esa Como manera. peligro, exactamente. Eso es un tema que habría que cuidar. Tú O lo sea, la retomabas en alerta hacia términos- el peligro es distinta, Claro, obviamente. porque no es lo mismo que nosotros, que no sabemos manejar un tipo de vehículo o instrumento, a alguien que nació y vivió creciendo con ello. Yo diría en ese sentido que tenemos que tener, y uno de los principales riesgos que tenemos es que el mundo adulto siga imponiendo la decodificación de eso que requiere un diálogo intergeneracional. Hay este asunto de los nativos digitales, los que nacieron con este tema, y de los que nosotros hemos llegado como migrantes digitales, le llamamos, ¿no? O hay otras explicaciones. Otro de los, me parece, riesgos es que los adultos no entendamos que la diferencia entre la vida real y la vida digital no es ninguna. O sea, es una extensión de lo que tenemos. Es decir, si eso le ayudamos a los niños a niños y niñas a entenderlo, van a poder usar los mismos criterios, como Lina lo explicó, acompañamos en esta supercarretera de la información a que no se cruza una autopista solo. Y ahí entonces hablamos de la responsabilidad del mundo adulto. Otro tercer elemento que me parece que es un riesgo es que criminalicemos lo que es inevitable, está ahí, viven con ellos y también tiene elementos positivos. Y la responsabilidad adulta se la depositamos a niños y niñas, generalmente ante el desconocimiento, la ausencia de política pública, o con la prohibición, que sabemos que la prohibición nunca funciona, o con una lógica de generar tal miedo, o sea, y terror a que te puede pasar algo, y eso representa también cerrar oportunidades de desarrollo, porque creo que lo decía muy bien nuestro compañero, cuando los niños y niñas tienen curiosidad, quieren encontrar algo, lo van a encontrar y van a buscar. Si en el contexto tienen factores de riesgo, de abuso, de violencia, tal, van a encontrarlo en la red. Si no es eso lo que viven y lo que tienen, ni siquiera van a hacer clic con eso porque les aparecerán. Una de las primeras cosas que los niños descubren es cómo saltar la publicidad que ahora nos inunda y particularmente en los juegos y demás. Y entonces ya saben que hay que esperar tantos segundos, presionar acá y cómo hacen la trampa, van moviendo el lugar y eso se lo saben. Si es un tema que les interesa, van para allá y si no, no. Entonces cierro con el último elemento. Yo creo que estamos escuchando poco a los niños y niñas y adolescentes y creo que la demostración la tenemos en YouTube. O sea, como la televisión, los medios y demás adultos no generan el contenido, ahora ellos se convirtieron en generadores de contenido de temas que les interesan y que el mundo adulto, un poco asustados, estamos ahí preocupados, pero creo que lo interesante y el riesgo mayor es no generar ese puente intercultural, interdigital, para poder encontrar alternativas. Que hay riesgos, los hay, pero creo que hay más miedo adulto. Déjenme. A ver, adelante, Laura. Yo creo que, así como comentan, es como cuando le decimos al niño, no hables con extraños, pero en el teléfono aceptan gente que no conoce, ¿no?
Lo que comentaba usted, o sea, es también el aprender nosotros como adultos o los padres de familia a ver la amplia gama que nos muestra una red, porque ya no es como antes que solo nos limitábamos a busca en Wikipedia definición para que hagas la tarea. Ahorita se ha ido expandiendo un poco más, pero también como adultos estamos obligados, aunque estamos del siglo pasado, estamos obligados a conocer y a investigar para enseñar. Bueno, déjenme entrar a lo que anotamos como título del programa, la principal amenaza, ¿no? O sea, déjenme cerrar ahora el tema y entrar al asunto de pornografía infantil. A ver, es una amenaza grande, dado que México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo donde se están produciendo estos contenidos. Y dos, desde luego que es un delito grave a perseguir, pero también es una información que está ahí desafiando otra vez, retando, contaminando a los propios menores que están arriesgados. No solamente que sus imágenes sean utilizadas para la pornografía, sino que esa pornografía sea accesible. A ver, les ruego una mirada sobre esto. Si no les importa, me voy a ir a corte para que le demos toda la fuerza al tema pornografía infantil. Seguimos en Espiral, no se nos vaya. Bien, estamos en el tercer bloque, estamos hablando de los riesgos que corren niñas, niños, adolescentes en la red, particularmente pornografía, y ahí nuevamente les pido, Armando, les encargo, Ignacio, que me ayuden con las definiciones. ¿Qué quiere decir pornografía infantil en la red? El título pareciera obvio, pero sí me gustaría que me van a precisar. El artículo 202 del Código Penal define a la pornografía infantil como imágenes de desnudos o semidesnudos de menores de 18 años. Así es que cualquier imagen que circule con esas características es considerada pornografía infantil. Hay toda una red de producción, enganche y distribución de ese tipo de contenido. La asociación la tenemos detectada desde que nacimos hace 10 años. Recuerdo en aquel entonces operativos que transferíamos por convenio a la Fiscalía de Violencia contra Mujeres, que era con quien teníamos el primer convenio en PGR firmado. Recuerdo episodios de veras de horror, cómo batallaban los agentes del Ministerio Público para poder hacer los operativos de personas identificadas, distribuyendo y solicitando pornografía, produciéndola también, almacenándola, porque todos esos verbos se sancionan en Internet, y después llegar a hacer el operativo. Y a la hora de tener que asegurar todo el contenido de 4,000 millones de imágenes de pornografía infantil, no tener los recursos ni siquiera de dónde almacenarlos y que no hubiera presupuesto en PGR para que se comprara un dispositivo que resguardara la información que pudiera ser prueba plena para consignar al individuo, ¿no? En Internet sucede que la pornografía, Internet siguiendo tu analogía de ser una ciudad, es una ciudad con 4,000 millones de personas. Imagínate la complejidad. Entonces, no todos son bien intencionados y entre ellos se pueden tejer todo tipo de redes oscuras de distribución y cobertura para petición, acceso, producción y distribución de ese contenido. Son redes de delincuencia organizada auténticamente que utilizan los recursos de Internet para el mal. Es cierto, Ignacio, que México está entre los principales productores de pornografía infantil. Por supuesto. ¿Qué sabemos de esas redes? ¿Dónde están? Mira, te voy a comentar. Ese tema de pornografía infantil es muy apasionante en relación a cómo ha venido. Es un tema muy complicado, porque viene de diferentes fases y precisamente viene con antecedentes demasiado complicados, además, ahorita con el Internet. Anteriormente la pornografía infantil era a través de intercambios casi prácticamente fijos, personales. Ahorita ha cambiado mucho la dinámica. Dispositivos físicos. Físicos. Ahorita lo que se hace es que nosotros dividimos la pornografía infantil en 4 grandes temas grandes. O sea, uno que es la pornografía infantil que se genera a través de los conocidos boy lover o girl lover, que son aquellos que entran en un enamoramiento con el menor pensando que son sus novios, sus novias, y producen un cierto contenido que es personal, o sea, es para ellos, que en algunos momentos llegan a hacer un intercambio con otras personas. Viene la parte precisamente esta del pedófilo,
aquella persona que igual almacena, intercambia, produce, reproduce la pornografía infantil sin llegar a lo que es la cuestión del contacto sexual. Y el pederasta, aquel que sí entra en contacto con los menores y que la mayor parte de la reproducción de todo ese contenido es de ellos. Y de ahí se va a otros bloques, que es el contenido de 0 a 3 meses, de 3 meses a 1 año, de 1 a 3, de 3 a 6, de 9 a 12. Porque ¿qué tienen que ver los periodos de tiempo? Son referente a los gustos que tienen por ese tipo de pornografía. Estamos hablando que hay pornografía de 0 a 3 meses, hay videos De bebés. de bebés de 0 a 3 meses y de ahí para arriba. Entonces estamos hablando que la mayor parte del contenido que tenemos en relación a ese tipo de denuncias es contenido que sabemos que termina no con cuestión de pornografía infantil, estamos hablando de un homicidio. Precisamente hablabas tú en relación a cómo se hace esa investigación y qué complicaciones se encuentra para la detección y la intervención. Es precisamente que la legislación hace muchos candados en relación a todo lo que es el proceso, no solamente de investigación, sino del armado de la carpeta de investigación y la ejecución del operativo y después mantenerlo dentro de los juzgados, porque resulta que el Internet no tiene límites. Entonces, hay un caso que nosotros tuvimos en su momento del lobo siberiano, un padre de Veracruz, que nos lo traemos a la Ciudad de México, y este señor era uno de los mayores productores, era conocido como lobo siberiano en la red, por la cantidad de millones de videos que utilizaba a través de un payaso, mentado payaso Palín, para acercar a los menores de edad. Nos lo traemos a la Ciudad de México porque el bien jurídico tutelado se supone que aquí fue donde se lesionó. Él, con los abogados, determina que el bien jurídico tutelado no fue aquí vulnerado, fue en Veracruz. Y como en Veracruz no era un delito grave, pues lo dejan libre. Se apela y después sale su orden de represión que no se puede ejecutar precisamente porque pues, ya está escondido. Entonces tenemos lagunas grandísimas en relación a la persecución de este delito, pero grandísimas. Pero ¿cuál es la fuente? Perdón, porque yo sí quiero ahondar en esa pregunta que hiciste tú. Que México sea primer lugar en producción de pornografía infantil. ¿Cuál es la fuente? Porque nosotros tuvimos un año inscritos en el InHope, que es el Internet Hotline Operators. Es una red que se desarrolló a partir de Scotland Yard, de Interpol, del FBI, en donde tienen la detección y se dedican justo a la investigación de pornografía infantil y no nos tenían nunca, ni siquiera en los lugares. O sea, ¿eso podría ser un mito? Sí. Yo no me conozco- sumo a la le quiero reflexión preguntar, porque ¿cuál es la fuente? Porque no... es el mismo planteo que se ha estado circulando que México es el país que tiene mayor cantidad de abuso sexual en el mundo. Y no hay una fuente Hay un sustento, ¿no? ni de Naciones Unidas, Puede ser fake ni de news, UNICEF. nota fabricada. Digo, a ver, claramente es un problema. Yo creo que el tema no es si somos el primero o el último, es un problema. Y creo que el mayor problema de esto es que no tenemos datos, es decir, me parece que ese es el gran problema. No tenemos una política pública que permita, desde el ámbito legislativo, desde la propia policía cibernética para que tenga recursos suficientes, desde el acompañamiento a los padres que hacen organizaciones y personas, pero que no forma parte de una acción de Estado. Cuando 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes solo se comunican a través de dispositivos móviles. Ya no ven la televisión, no ven el periódico, no escuchan radio, y eso es una grave ausencia del Estado. A ver, Laura, ¿qué datos tiene la Policía Cibernética? Los datos que, bueno, nosotros tenemos es que, no el primero, pero sí de los que, bueno, me atrevo a decir de los que sí estamos En los en primeros los lugares. primeros lugares, debido a lo que comentaban, la producción y el compartir es lo que nos ha ido, no a lo mejor como productores, pero sí como Distribuidores. distribuidores, exactamente. Entonces, aquí en México tienden, bueno, de los casos que nosotros tenemos, tienden muchos a almacenar. Entonces, compran la pornografía infantil. Desde el disco duro que lo traen desde Estados Unidos y ahí los detecta afortunadamente el FBI, el HCI, con la tarjeta y pues se puede operar algo más o menos. Realmente de producción son pocos los casos que tenemos nosotros ahorita. No han encontrado tantos. Sí hay, es que no se puede dar un dato tan exacto.
Ok. Porque le comento, nosotros trabajamos en colaboración con las agencias internacionales. Entonces, venimos conociendo, de hecho, del FBI, del HCI y de las embajadas. Tenemos estos casos, los investigamos. Regularmente este año hemos operado 4 de producción. Yo creo que aquí es importante determinar el punto de intervención en relación a toda la cifra negra. Nosotros en la asociación tenemos el cuarto lugar que abarca la cuestión de pornografía infantil. Dentro de la pornografía infantil se abarcan 2, uno que es precisamente para ofrecer servicios sexuales de menores de edad y otro para el intercambio de este material. Entonces, tenemos colaboradores activistas que nos han ayudado mucho a determinar, a dar de baja ciertas páginas y demás, porque precisamente no tenemos esa colaboración interinstitucional para poder darlas de baja y poder continuar una investigación. Entonces no podemos coadyuvarnos con la autoridad y tampoco los activistas se pueden dar a conocer porque precisamente son parte de esa parte oscura de la red, pero sí es un tema importante. Nosotros tenemos el cuarto lugar en pornografía infantil detectados en la asociación. Pero cuarto lugar, de los reportes que ustedes reciben, Nosotros. el tema de pornografía infantil es el cuarto lugar. Es el cuarto lugar. Nosotros es el último lugar. El último. O sea, la porcentaje de reportes de pornografía infantil de 45,000 que hemos recibido en estos 10 años, apenas un 3% corresponden a pornografía infantil. De hecho, nosotros también tenemos un área de denuncia ciudadana y de la cantidad que ingresa de denuncia ciudadana por pornografía infantil es el mínimo. Entonces, sí, realmente, a lo mejor de 660 son pornografía infantil. Ya. Y es que hay mucha distribución clandestina. Rafa, Ahora, mucha. hay mucha Exactamente. imagen, en efecto, de pornografía infantil en la red. Ya haciendo la distinción entre producción, ¿no? Almacenamiento y distribución. Ahora, no puedo cerrar este programa sin que vean cómo cuido a mi hijo de que no entre en contacto, uno, con un depredador que quiera producir pornografía, 2, con todo ese material bastante disponible sin necesidad de bajar a la red profunda. Mira, yo, ¿Qué hago con mi hijo? ¿Cómo detecto que ahí está pasando un mal contacto? yo diría puntualmente que, o sea, hay que asumir que su vida digital está directamente vinculada con su ciclo de desarrollo. Cuando comienzan en la adolescencia a erotizar su cuerpo y establecer vínculos emocionales, van a ser también en la vida digital. Si nosotros les ayudamos a entender que pueden sextear protegiendo su identidad. Sextear, o sea, tener esto sexo implicaría- vía no, digital. eso implica erotizar su cuerpo con imágenes y demás, que son mucho de lo que se da en el intercambio entre adolescentes, que antes en otra época eran cartas de amor y perfumadas, ahora se intercambian imágenes, pero eso se puede hacer seguro. O sea, hay formas en las que eso no afectaría su derecho, su ejercicio de edad y de desarrollo, si lo hacen con seguridad. Eso cruza con un elemento básico en nuestra familia que es confianza. Eso cruza, como explicó Laura, con que los adultos nos hagamos responsables no solo del dispositivo y de poder cerrar puertas, sino de tener la posibilidad de conocer también lo que eso significa. Y por último, reconocer mucho la capacidad que tienen niños y niñas para diferenciar el riesgo. Si nosotros les ayudamos junto con ellos a identificar los factores de riesgo, son los primeros que nos van a decir dónde hay rutas peligrosas. Nosotros estamos en contra de lo que acaba de compartirnos porque Juan Martín. no creemos que exista tal cosa como el sexting seguro. Tratar de enseñarle a un niño que puede sextear, que es a lo que se refiere. El sexting es un acrónimo entre sexo y texting, porque así nace la conducta hace muchos años con mensajitos de connotación sexual, pero a partir de que los teléfonos incorporaron cámaras y video, bueno, el sexting se volvió visual. Entonces ahora es el intercambio voluntario, no que te sorprendan, sino que tú aceptaste compartir imágenes de tu cuerpo, desnudo, semidesnudo, que, por ejemplo, una manera de protegerlos es que no se vea tu rostro, ¿no? Pero hemos sido testigos de infinidad de casos donde, aunque no se vea el rostro de la chica, Exactamente. nada más hace falta que un chico lo ponga en un foro y diga, esta es ella, para que los 1,500 personas que están siguiendo esa cuenta automáticamente lo den por hecho y empiece una cadena ahora de ciberbullying y ahora de hostigamiento y de victimización en contra de ella. Entonces, estás hablando de pornografía infantil, estás hablando de una conducta que tiene consecuencias sociales contra la reputación e imagen de ella y de toda su familia, emocionales, porque las lleva a extremos de angustia y desesperación total a los que participan en ello, cuando se llegan a descubrir publicados en una página o en un foro o en un chat o donde sea, o en YouTube mismo, que hemos tenido casos así,
y también consecuencias legales, porque es pornografía infantil, es daño moral, es uso de identidad no autorizada, y no sabes las consecuencias tan lamentables que el sexting tiene. Entonces, a los chicos más bien nos tratamos de ser conscientes de que la sexualidad es uno de sus derechos también, pero que es mejor ejercerlo frente a frente, como en persona, ¿no? Digitalizar tu sexualidad y compartirla es perder el control de ella, y poner en manos de no sabes quién tu integridad emocional y física. Entonces, nosotros estamos completamente en contra de eso, y todo el programa de Educación de Civismo Digital trata de crear conciencia acerca de este tema. A ver, Laura. De hecho, como lo comentan, es como nacen ahora los famosos packs. Los packs. Y nos hemos Packs, ¿qué son los packs? O sea, es un conjunto de imágenes, se supone de una misma persona, pero realmente ahorita lo están utilizando en que se sacan la imagen o la fotografía del cuello para abajo y dicen, es tal persona. Entonces, aunque no sea la persona, hasta con la misma, la carátula del Facebook, dicen, es ella, y pues ya todo el mundo cree que es ella. El pack se inició, es un lenguaje que utilizan ahora sí que los jóvenes, donde le solicitan o le piden a la otra persona imágenes de ella. Y el pack no son una, ni dos, ni tres, son bastantes imágenes de esa persona. El problema ahorita, y lo he manejado en algunas pláticas o conferencias que hemos dado con padres de familia, en campañas de prevención que también realizamos nosotros, es enseñarles el uso adecuado del Internet, de la herramienta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que quieren tener redes sociales tienen que leer las políticas de privacidad. ¿Cómo la mamá le dice al niño de 8 años, te hago un Facebook? O el papá. En la política de privacidad de Facebook dice, después de los 12 o 13 años. Claro. Entonces, yo creo que debemos de empezar a familiarizarnos con eso, porque nos está alcanzando lo que le llaman la era digital. Y lo mejor que podemos hacer es conocer para enseñar, Ahora no limitarlos. voy con el tema que no quisiera dejarlo fuera porque nos quedan 3 minutos. El riesgo de que mi hijo acceda a páginas de pornografía, y sobre todo de pornografía infantil, que llega a ser pues, de mucho daño. ¿Cómo reviso que está viendo pornografía? ¿Qué señas de su comportamiento? ¿Qué tipo de preguntas tendré yo que hacer para estar al pendiente de eso? Ok, nosotros tenemos muchas denuncias por parte de los padres de familia que han detectado ese tipo de situaciones y están aterrorizados porque no saben qué hacer precisamente. Nosotros primero lo que hacemos por una parte del área de investigación es conservar toda la evidencia digital para una posible investigación posterior con la autoridad correspondiente. Y otro es que tenemos que determinar en qué edades tienes que tener tu Facebook, en qué edad tienes que tener Instagram, tienes que tener las redes sociales, en qué edad es necesario que las tengas y cuándo no. Cuando ya las tienes, es necesario que el padre de familia sepa cómo revisar los historiales que tiene dentro de los de navegación. Es uno de los ¿Y principales. no es romper su intimidad, meterme a ver su historial? Está principalmente el riesgo de su seguridad. Se pondera en los derechos de los niños, ponderas, y los primeros, ¿no? Son Hay responsabilidad adulta. Hay responsabilidad adulta. Solamente cuidar, es decir, cuando se viola la intimidad lo sabe el adulto. O sea, es decir, hay sentido común, particularmente con adolescentes. El historial tiene que ser un recurso, y de hecho se recomienda que sea una computadora familiar. O sea, el dispositivo tiene ya factores de riesgo que menciona Armando, se pueden poner bloqueos, hay control parental. Eso es una herramienta que después va a ser limitada con rangos de particularmente adolescentes, porque después les preguntamos a ellos cuál fue la clave del control parental. O sea, en realidad ellos tienen posibilidad de hacerlo. Por eso es que hay que ubicar la edad, y hay un principio que trabajamos en derechos humanos de niños y niñas, que es la autonomía progresiva. O sea, vamos construyendo con ellos el uso apropiado de todo lo que tienen, porque algo que es inevitable es que está ahí. Más allá de que nosotros pensemos esto, el 8 de cada 10 niños y niñas están ahí con el dispositivo y van a tener que vivir con ello, y por eso la urgencia de nuestra respuesta adulta. Se me fue el tiempo y bueno, en el caso de Armando, sé que si quiero seguir dialogando con él, pues vale la pena leer su libro Internet sin peligro para tus hijos, y ahí están los datos de contacto. En el caso de que quiera acercarme a la Policía Cibernética, o que quiera hablar con la Redín, o que quiera hablar con Ignacio, ¿me pueden dar los datos? En el caso de Policía Federal, seguimos con los números de atención ciudadana, el 088. Y ahí en algún
En alguna situación nos pueden Contactar. contactar a través también de la app. Tenemos una app de PF Móvil y también nos puede ayudar para captar denuncias ciudadanas. Muy bien. En el caso, Sí, en Juan la Martín. red, bueno, nos pueden buscar en cualquier navegador como Redim o en el Twitter, @derechoinfancia o en el mío, @JuanMartinMX. Ignacio. En nuestro caso tenemos todas las redes sociales, Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos, Twitter, Facebook, Instagram. Tenemos acceso a cualquier momento, 24 horas al día. Tenemos gente que nos ayuda de las universidades haciendo servicio social con nosotros. Entonces también los invitamos a que se unan a nuestro proyecto y sean personas que estén haciendo rondines en la red para hacer esta otra parte de este proyecto que tenemos de prevención. ¿Ando algo más que agregar? En adición al libro, el sitio académico que tenemos se llama civismodigital.org. Ahí está descrito todo el programa educativo que va desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria para desarrollar competencias a los niños que les lleven a lo que llamamos inteligencia digital, que son esas competencias que les permiten vivir sanamente, responsablemente, éticamente y productivamente en Internet. Se agradezco muchísimo, Laura. Bueno, quisiera invitarlos también. Próximamente vamos a estar con la Semana de Ciberseguridad y va a ser, de hecho, ¿Que arranca cuándo y en dónde? todavía no tenemos la fecha establecida, pero parece que es a finales de noviembre. Ok. Va a iniciar, de hecho, va a haber aquí en el Instituto Politécnico, va a haber una serie de conferencias, hay talleres, y bueno, realmente los invito a que se den un tiempo para poder asistir. Pues fascinante la conversación, aprende uno un poco y al mismo tiempo me quedo con la sensación de que sabemos Muy realmente casi nada, Sí. sobre Muy todo poquito. de lo que viene Nos quedó- a propósito de esta ciudad virtual. Y con todo, pues hay ya reglas, hay ya normas, hay ya protocolos que no merecemos desconocer, sobre todo no merecen nuestros hijos que los padres, las madres desconozcamos. Gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próxima semana, jueves, 11 de la noche, Canal 11.